Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con vosotros. En este vídeo voy a hacer un análisis completo sobre una curiosa profecía que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 42. Antes de empezar me gustaría dejar claras dos cosas. La primera es que, según los cristianos, la profecía de Isaías 42 se refiere a Cristo. Y eso se ve reflejado en absolutamente todas las Biblias que he podido utilizar para poder comparar la información. Y en segundo lugar, me gustaría dejar claro de que el hecho de que no se refiera a Jesús, alayhi salam, no significa ni mucho menos una falta de respeto hacia él. Creemos en él y lo respetamos profundamente. Lo siguiente no se trata de un combate. Lo que voy a hacer es contrastar la información y analizar los hechos. Empecemos con el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Se citan tres de los varios sobrenombres que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siervo de Dios, en árabe Abdullah, el escogido o el elegido, que en árabe es Mustafa, y el amado de Dios, que en árabe es Habibullah. Versículo 2. No gritará, ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. Esta es exactamente la actitud del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué no se puede aplicar a la versión cristiana de Jesús? Aquí os daré dos motivos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. O también Juan capítulo 2, del 15 al 16. Ahora veamos una pequeña muestra del comportamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recopilada en un hadith auténtico. Aquí está el hadith en cuestión. Según otro hadith, él, es decir, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solía permanecer en silencio durante largos periodos y reír poco. Informado por el imam Ahmad ibn Hanbal rahimullah y también recopilado en el libro Sahih al-Jami', hadith número 4822. Pasemos al versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Por lo tanto, este profeta no se cansará ni desmayará. En otras versiones de la Biblia dice que no será quebrantado. No se puede aplicar a la versión cristiana de Jesús, porque según ellos fue humillado, crucificado y asesinado, aparte de no poder acabar su mensaje profético, como indica el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12. Por otro lado, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de 23 largos años de revelación divina y después de superar todas las dificultades, consiguió completar su misión como último mensajero de Dios enviado a la humanidad. Tal y como dice Dios en el Corán, en el capítulo 5, versículo 3, Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Pasemos al versículo 6 de Isaías 42. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. Es sorprendente porque el Corán es la revelación que sirve de luz para las naciones. Oh hombres, os han llegado pruebas de vuestro Señor, y hemos hecho descender a vosotros una luz evidente. Corán capítulo 4, versículo 174. Continuemos con el versículo 8 de Isaías 42. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Está claro que el profeta del que se habla va a ser enviado a un pueblo que adora esculturas, o dicho de otra forma, ídolos. Jesús, o en árabe Isa, alayhi salam, no fue enviado a un pueblo idólatra, sino más bien al pueblo de Israel, como indica el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En cambio, el profeta Muhammad fue enviado a un pueblo pagano e idólatra. El Corán dice en el capítulo 22, versículo 30, Apartaos pues de la impureza de los ídolos y apartaos de decir falsedades.
Por consiguiente, se trata de un pueblo apartado del monoteísmo, tal y como eran los árabes en la época preislámica. De hecho, el versículo 7 de Isaías 42 habla sobre la ignorancia de este pueblo. Dice así: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. No puede referirse al pueblo de Israel, ya que ellos conocían muy bien las escrituras, y era un pueblo monoteísta. Así que se refiere a un pueblo ignorante, cuya gente adora ídolos. El Corán capítulo 3 versículo 103 dice: aferraos todos a la religión de Allah, y no os dividáis. Recordad la gracia de Allah al hermanaros, uniendo vuestros corazones después de haber sido enemigos unos de otros, y cuando os encontrasteis al borde de un abismo de fuego, os salvó de caer en él. Así os explica Allah sus signos para que sigáis la guía. El versículo 9 de Isaías 42 nos deja claro que se trata de una profecía que se cumplirá en el futuro. El versículo 10 dice algo muy interesante: cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis del mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. El nuevo cántico significa un nuevo idioma, una nueva recitación. El Corán también dice que se alaba a Dios desde la extremidad de la tierra, una recitación universal y al unísono. Si se trata de un nuevo idioma, un nuevo cántico, por lo tanto, no puede ser el hebreo. ¿Cuál es la religión que alaba a Dios con una nueva recitación, un nuevo cántico? El Islam es la única que lo hace. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Este capítulo titulado El-Fatiha, que en español se traduce como la apertura, es el capítulo introductorio del Corán. Se recita en todos los rezos que hace el musulmán diariamente. De lo contrario, la oración queda inválida. Pasemos al versículo 11 de Isaías 42. Este versículo es totalmente revelador, porque nos da la ubicación geográfica exacta a la que este profeta será enviado. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Kedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Para empezar, ¿quién es Kedar o Cedar? Vayamos a Génesis capítulo 25 del versículo 13 al 15. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael. Y se menciona a Kedar. Busquemos más información sobre este personaje en la Biblia. Ezequiel capítulo 27 versículo 21. Arabia y todos los príncipes de Kedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Así que Kedar y sus descendientes son árabes. Kedar se asentó en la Meca y sus descendientes fueron los Quraishíes. Y a su vez, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue descendiente de los Quraishíes. Cabe mencionar de que Génesis 25 nos arroja un nuevo dato curioso: la residencia del profeta Ismail alayhi salam y de su descendencia, y habitaron desde Javilá hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. No hay duda de que está hablando de Arabia. Ismail alayhi salam es el padre de los árabes, padre de Kedar, del cual desciende la tribu de Quraysh, y a su vez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es descendiente de los Quraysh. Volviendo a Isaías 42:11,
¿Quiénes son los moradores de Sela? Sela es un pequeño monte que se encuentra en la ciudad de Medina, la ciudad a la que emigró el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam después de ser forzado a abandonar su ciudad natal, la Meca. En el mismo versículo se mencionan justamente las dos localidades en las que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivió a lo largo de su vida. ¿Casualidad? No lo creo. Por si no fuera poco, el versículo 11 de Isaías 42, que se cumple con el establecimiento definitivo del Islam. ¿Qué quiere decir que alcen la voz el desierto y sus ciudades, y que canten desde la cumbre de los montes con voces de júbilo? Por una parte se refiere al adán, donde se clama y se levanta la voz para la llamada de la oración. Y respecto a cuando dice y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, se refiere a los rituales que hacen los musulmanes durante el Hajj, la peregrinación, en los montes de Safa y Marwa. Pasemos al versículo 16, donde dice lo siguiente: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Así que el profeta será enviado a un pueblo cegado por la idolatría, cuyas gentes no conocían el camino. Esto descarta que se trate del pueblo hebreo, ya que los hijos de Israel conocían perfectamente el camino, al igual que las escrituras, como ya lo mencioné anteriormente. En el Corán, capítulo 34, versículo 44, dice, refiriéndose a los árabes paganos: y no les concedimos libros en los que se basaran y fundamentaran su idolatría, ni les enviamos a ningún amonestador antes de ti. Por lo tanto, no conocían el camino. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Corresponde perfectamente con el versículo que mencioné anteriormente. Y para acabar, el versículo 17 resume perfectamente el final de los Quraishíes tras la victoria del Islam. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Y así fue. Los paganos fueron vencidos, y el Islam triunfó. La luz prevaleció sobre las tinieblas. Espero que os haya gustado el vídeo, o que por lo menos os haya resultado interesante. Soy el discípulo andalusí, y nos vemos en un próximo vídeo, inshallah. Que la paz sea con todos vosotros.